a grabar. Bien, entonces buenas tardes nuevamente, jóvenes, alumnos que están, alumnas y alumnos que están conectados a esta clase, ¿cierto? De Educación Ciudadana tercero medio. Recuerden, ¿no es cierto?, que estamos trabajando distintos contenidos que tienen que ver con esta nueva asignatura que es Educación Ciudadana, ¿ya? Entonces, la clase de hoy, lo que nos corresponde trabajar es lo relacionado con el sistema judicial chileno. Ya, esto está dentro de la unidad 2 de, ¿cómo se llama?, de esta asignatura, en cierta Educación Ciudadana, y lo que se trabaja en el fondo es el tema de los derechos humanos y también de la justicia. Entonces, por eso es importante que en esta clase puedan ya identificar las características. Vamos a estudiar un poco lo fundamental de lo que es el sistema judicial en Chile, ¿ya? Vamos entonces con el índice. Primero vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Vamos a conversar sobre el acceso a la justicia como un derecho, y después vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que corresponde con la organización del sistema judicial, cómo está estructurado este sistema, ¿no es cierto?, de justicia en Chile. Todavía hay personas ingresando a la reunión, a la clase, así que ya. Ahí sí. Bien. Recuerden, ¿no es cierto?, durante la pausa pueden, ¿no es cierto?, hacer preguntas a través del micrófono y participar directamente. Bienvenidos a las personas que se están conectando. Entonces, vamos con lo que corresponde al objetivo de nuestra clase, que es caracterizar el sistema judicial chileno como fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Entonces, hoy día lo que vamos a trabajar fundamentalmente esencialmente es el sistema judicial, ¿no es cierto?, sus características, ya dijimos, pero también quiero que tengamos en cuenta lo del acceso a la justicia como un derecho, ¿ya? Eso es más o menos las orientaciones del currículum de esta unidad, que tiene que ver con justicia y derechos humanos, ¿ya? Quiero comenzar la clase, ¿no es cierto?, primero, antes que nada, con una pequeña votación, así que la voy a iniciar ahora. Quiero que ustedes me respondan ahí en el chat, perdón, en la encuesta. Quiero que me respondan esta encuesta que dice así, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al Poder Judicial? ¿No es cierto? Esto es para yo tener una noción de cómo andamos con el tema de, ¿no es cierto?, de los poderes públicos, si manejan el contenido. Entonces me interesa que podamos ver eso. Por acá me están pidiendo un cambio de nombre. A ver cómo lo hago. Oye. Les doy, ¿no es cierto?, un minuto para que respondan. Recuerden participar, responder la encuesta. A ver si... Antonia Jaramillo, perfecto. Ahí sí. Todavía faltan algunos que respondan. La idea, ¿no es cierto?, es que yo tener una noción sobre cómo estamos con relación al tema de los poderes públicos, el principio de separación de poderes del Estado. Y la pregunta es bien simple: ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde al Poder Judicial? ¿Cierto? De todas estas alternativas que se mencionan acá, ¿cuál es la que ustedes vinculan con el Poder Judicial? ¿La Cámara de Diputados, el Senado, los tribunales de justicia o los ministros de Estado? ¿Ya? Hasta ahora han respondido 8 de 9 personas, falta solo uno, no sé quién es. ¿Ya? Pero ya tengo acá una pequeña idea de cómo estamos con esto. Así que ya, estamos listos, entonces vamos a finalizar la votación. Y ahí se ven los resultados. Vean lo que contestaron ustedes, ¿no es cierto? El 89% dice que son los tribunales de justicia. Por ahí hay 2 personas que marcaron en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Vamos a aclarar esto durante la clase, ¿sí? Ya, entonces tengo una noción de que ustedes igual conocen o identifican, relacionan
los tribunales de justicia con el Poder Judicial. Muy bien. Bien. Estamos entonces. Para comenzar, como les dije, íbamos a hacer una pequeña introducción acerca de cómo se hace justicia en Chile. Entonces, la pregunta inicial nos sitúa en lo que es el Poder Judicial. Y con relación al Poder Judicial, ¿no es cierto?, sabemos que es este poder del Estado que funciona conociendo causas civiles y criminales, resolviéndolas y haciendo ejecutar lo juzgado por los tribunales. Entonces acá es importante que podamos recordar lo que es la división de poderes del Estado. Entonces para esas dos personas que marcaron ahí o que relacionaron el Poder Judicial con la Cámara de Diputados, recuerden esta diferencia, ¿no es cierto?, esta distinción entre los tres poderes del Estado, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces ahora nos vamos a enfocar en el Judicial, ¿ya? Lo que dice al comienzo es, ¿no es cierto?, la definición como más genérica de las funciones, ¿no es cierto?, de qué es el Poder Judicial. Entonces, como acá bien lo dice, es básicamente conocer causas civiles, ¿cierto?, criminales y de otra índole, resolviéndolas y haciendo ejecutar lo juzgado. Eso es, ¿no es cierto?, lo que, como una definición más bien sacada casi de la Constitución. Su objetivo es proporcionar justicia oportuna y de calidad, ¿ya? Como les digo, considerando este principio de separación de poderes públicos o poderes del Estado, la función jurisdiccional debe ser autónoma. Entonces aquí hablamos ya de algo como bien importante con respecto al Poder Judicial, que es el tema de la autonomía. Como bien dice acá, esto es libre de intervenciones que impidan un acceso igualitario para todas las personas. O sea, el Poder Judicial tiene que ser un poder autónomo. Eso es lo que nos está diciendo esta introducción. El último aspecto es lo relacionado con el sistema judicial como encargado de resguardar los derechos fundamentales y las libertades de los chilenos. Entonces, tiene una función súper importante desde el punto de vista del resguardo de nuestros derechos, ¿no es cierto?, fundamentales, los derechos de las personas, derechos que están establecidos en la Constitución política. Entonces, el sistema judicial va a ser ese poder público, ese poder del Estado, que se va a dedicar especialmente a eso. Entonces, de ahí viene esto de que la justicia tiene que ser oportuna y de calidad, como bien dice en su objetivo, ¿ya? Los invito ahora a mirar acá esta, ¿cómo se llama?, esta representación de lo que este símbolo de la justicia que se suele llamar la Dama de la Justicia. Entonces, quiero que me digan por ahí en el chat, ¿qué representa este personaje? Porque ahí hay cierta simbología que podemos sacar de alguna conclusión, ¿ya? Díganme qué les parece, qué observan acá. Tenemos, ¿no es cierto?, solo de mirar a esta Dama de la Justicia y qué nos quiere comunicar con ¿cierto?, con la forma en que está presentada. Felipe dice, la lucha por la justicia. La espada, ¿no es cierto?, muy bien, representa este afán, este deseo de hacer justicia. Jael, o Yael, no sé cómo se dice, disculpa, habla, claro, el tema del equilibrio en la justicia, porque vemos la balanza, ¿no es cierto? Alberto dice, ella representa justicia por lo que lleva en la mano, que es la justicia igualitaria. Eso, ¿no es cierto?, muy bien, Alberto. El tema de la balanza, se han fijado todos en eso, en la balanza y la espada. ¿Qué otra cosita podemos destacar? Cristian dice, representa igualdad. Bien, ¿no es cierto? La balanza no es desbalanceada, sino que está equilibrada, ¿se fijan? Catalina dice, quizá tiene los ojos vendados porque no hace distinción y es igual para todos, ¿cierto? Alberto también habla de la venda en los ojos. Eso, si ustedes se fijan bien, es una característica, ¿no es cierto? Es un símbolo de la justicia que nos está, ¿no es cierto?, refiriendo al tema de la igualdad ante la justicia, ¿no es cierto?, de que todos somos iguales ante la ley también. Entonces, por eso, que la justicia es para todos, igual como dice Agustina, entonces, es importante como tener en cuenta eso, ¿ya?
que tenemos ciertos símbolos que nos hablan de que la justicia tiene que ser imparcial. Especialmente, la venda en los ojos se refiere al tema de la imparcialidad, ¿ya? Catalina dice el rojo. No, el rojo es como la ropa, es un color que se escogió acá nomás, pero no tiene un... Podría haber estado vestida de blanco esta dama, ¿ya? Eh, Nosotros entendemos la justicia entonces como, en términos muy generales, como un dar a cada cual lo que le corresponde. Entonces, la justicia tiene que actuar de una manera equitativa, imparcial y sobre todo autónoma, como yo destaqué acá en la introducción, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer este ejercicio de mirar los símbolos, ¿no es cierto?, que se esconden detrás de esta figura. ¿Ya, chicos? Comenzamos con lo referente al acceso a la justicia, porque hablamos, ¿no es cierto?, ya sabemos que el Poder Judicial es el encargado de esta función, ¿cierto? Pero acá, el acceso a la justicia, nosotros lo vamos a entender como un derecho que distingue a una sociedad democrática, participativa e igualitaria. El tema del acceso a la justicia es algo que ha estado muy como en la palestra, en el debate público, todo lo relacionado con cómo, ¿no es cierto?, se acerca la justicia a las personas, cómo el Estado garantiza el acceso de cada ciudadano a la justicia. Porque se considera que es un derecho esto. El acceso a la justicia no es un regalo, no es un privilegio, ¿ya? Es un derecho. Entonces, acá yo les hago se hace este vínculo con la democracia. ¿Por qué? Porque podemos nosotros hacer un paralelo con los regímenes autoritarios, en el cual el acceso a la justicia no está plenamente asegurado, ¿ya? Y es por esta razón que en en esa forma de gobierno, ¿no es cierto?, es muy probable que se cometan vulneraciones a lo que se conoce como el debido proceso, que pueden anotar ahí en sus apuntes, ¿no es cierto? ¿Qué es un debido proceso? Es llevar una causa judicial respetando ¿cierto?, todas las normas, todo lo que está establecido por la ley, ¿ya? Pero resulta que en un régimen autoritario o en una dictadura, eh, este debido proceso está todas ¿cierto?, las etapas, todo lo relacionado con llevar esta causa de buena manera puede ser alterado por distintos intereses, ¿ya? Políticos incluso. Y está de más decir el tema de la vulneración de derechos humanos, que eso ya es como es casi algo típico de los regímenes autoritarios, ¿no es cierto? Entonces, el acceso a la justicia se considera en el fondo un derecho humano. Entonces, cuando el proceso judicial está como contaminado, intervenido por intereses políticos, intereses personales, y ahí es donde esto como que ya me parece que no es tan bueno, ¿sí? Eso es lo que, en el fondo, lo que yo les quiero destacar acá. En el caso chileno, las personas siguen, ¿cierto? Los chilenos comunes y corrientes tienen obstáculos para acceder a la justicia, acá por distintas razones. Pongo, ¿no es cierto?, el tema cultural, que tiene que ver con el conocimiento de que existe este sistema, que existe este derecho, ¿ya? O también desde el punto de vista económico, porque a veces la justicia es caro, ¿no es cierto?, todo lo que involucra un proceso judicial. Entonces, hay ciertos obstáculos para que la mayoría de la población acceda efectivamente a una justicia oportuna y de calidad. Acá yo menciono dos motivos, pueden haber muchos más, no sé qué me dicen ustedes. ¿Por qué creen ustedes que la gente a veces como que tiene problemas, obstáculos para acceder a una justicia de calidad? Les planteo la pregunta, ya en realidad pueden haber muchas causas. Aquí yo les menciono el tema cultural, pues como básicamente con la educación de las personas, o lo económico, que tiene que ver con los recursos. ¿Cuánta plata se tiene para pagar un abogado, para, ¿no es cierto?, llevar una causa? No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra razón de por qué este derecho está como ahí medio, no está tan garantizado en Chile. Alberto dice, claro, el tema de los abogados, ¿no es cierto? Sí, y otros temas que en sí son muy caros. Esa podría ser una de las razones, claro.
Y fíjense en este último detalle acá, con relación al acceso a la justicia, porque es importante que lo entendamos como un derecho, porque está garantizado en distintas instancias, por así decir, como es la Constitución Política de la República, en el artículo 19, en el número 2, y también el 3 tiene un poco que ver con esto, que lo que vamos a hablar ahora. También está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado internacional ratificado por Chile, y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De esas tres fuentes yo destaco o rescato dos elementos, ¿no es cierto? Que es el tema del principio de la igualdad ante la ley, que por ahí quizás lo veamos en una próxima clase con más detalle, ¿ya? Y el tema del derecho de toda persona a un recurso efectivo ante tribunales competentes. Esto es como lo que yo extraje así como muy general al leer estos artículos, especialmente de nuestra Constitución, ¿ya? Y que en el fondo la Constitución política, que está en pleno debate y todo, sin embargo, esta Constitución recoge los aportes de tratados internacionales como estos dos, que fíjense la fecha, son bastante antiguos, del 69 y del 66. Entonces, ya nuestra Constitución reconoce el acceso a la justicia como un derecho, ¿ya? Y el tema de que si yo veo que mis derechos fundamentales están siendo vulnerados, yo tengo, ¿cierto? Tengo el derecho también de poner un recurso ante un tribunal competente. Eso es lo que yo destaco acá. ¿Qué acciones puede realizar el Estado para facilitar la justicia? Quizás eso lo vamos a ver, ¿cierto? Al final de la clase, pero ya para que tengan empiecen a pensar en eso. Por acá me dicen, sale más caro solucionar los problemas por otra manera. Catalina dice, los estudiantes recién egresados de Derecho son los que obligatoriamente rinden servicio a las personas que no tienen recursos para pagar un abogado. Ah, claro, lo de las corporaciones de asistencia judicial. Muy bien, Catalina. Tenemos que los estudiantes de Derecho, cuando llegan, cuando tienen que hacer su práctica, pueden hacer su práctica en lo que se conoce como corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Entonces, ahí ya podemos responder un poquito la pregunta de abajo, porque las corporaciones de asistencia judicial que existen en casi todas las comunas son una acción concreta que el Estado ha hecho para facilitar el acceso a la justicia. ¿Se fijan? Porque se está proveyendo de los servicios legales a personas que muchas veces no tienen los recursos para pagarlos, ¿ya? Para pagar un abogado, para pagar todo esto que ya dijimos que podía ser caro, ¿no es cierto? ¿Qué otra acción podría realizar el Estado para acercar la justicia a las personas, para facilitar para que se produzca un ejercicio de este derecho, en el fondo? ¿Qué otra acción más? Se pueden hacer muchas cosas. Una de esas, como les digo, es lo relacionado con las corporaciones de asistencia judicial. El Estado entonces tiene que garantizar esta igualdad ante la ley y el tema del derecho a un recurso efectivo ante tribunales competentes frente a una vulneración de mis derechos, cuando yo me vea afectado por una situación puntual, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está claro? El tema del acceso a la justicia, su importancia, y ojo, su importancia no solamente como en sí mismo, sino que también la importancia que tiene con respecto a la democracia, ¿cierto? Si la gente mejor accede a la justicia, en el fondo, vamos a estar viviendo en un país, una sociedad más democrática al final, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna duda con esto, con este tema? Hay una pregunta por acá que la saqué del portal, y en el fondo, justamente lo que les decía recién, ¿cuál es la importancia del sistema judicial para la democracia? Acá tenemos 5 opciones, ¿ya? Sin él no podrían garantizarse la sana convivencia y los derechos que corresponden a un régimen democrático. Se plantean nuevas leyes y por lo tanto se defiende la democracia a través de ellas. Se perderían todas las máximas autoridades en su cargo, ya que es responsable de nombrarlas. Se terminarían con los derechos humanos, ya que son los únicos encargados de defenderlos.
Sin él perderíamos el único mecanismo que se tiene para tomar decisiones sobre el presupuesto de una nación. Entonces, ¿por qué es importante el sistema judicial para una democracia? Eso es lo que quiero que podamos responder en esta primera pregunta. Lean las opciones. Acá, en el fondo es lo que les decía recién. Cómo el acceso a la justicia o el sistema judicial, si lo vemos así, contribuye al fortalecimiento de la democracia. ¿Alguien más? Agustina dice, se plantean nuevas leyes. ¿A quién le corresponde discutir, plantear las leyes? ¿Es al Poder Judicial o al sistema judicial? ¿Qué hace el sistema judicial con las leyes? Muy bien, Catalina. Es el legislativo el que, ¿cierto?, discute, plantea, ¿cierto?, las leyes. El sistema judicial lo que hace es aplicarlas, ¿no es cierto? Por ahí Agustina va la cosa, sí. El planteamiento de nuevas leyes es o por iniciativa de parlamentarios o del presidente de la República, ¿ya? Entonces, Felipe dice la E, sin él perderíamos el único mecanismo que se tiene para tomar decisiones sobre el presupuesto de la nación. Hemos hablado de temas como presupuestario, con relación a cómo se financia el Estado, pero sí la B, ¿no es cierto?, es una, ¿cómo se llama? Se descarta básicamente por eso, ¿no es cierto? Porque es ¿cómo se llama? Es el poder legislativo el que tiene a cargo esto. Recuerden, el sistema judicial, anótenlo ahí, lo que hace es aplicar las leyes, lo que hace es vigilar para que o sea, la única palabra posible es aplicar las leyes, ¿ya?, del Estado. La D dice, se terminarían con los derechos humanos. En realidad no es, o sea, la defensa de los derechos humanos trasciende el sistema judicial, pero es el sistema judicial el llamado a que se respeten al final, ¿ya? Aquí la correcta era la A, como la mayoría de ustedes lo señaló, ¿sí? El sistema judicial es el encargado de velar porque las leyes que están a favor de la democracia se cumplan. Había que en el fondo hacer esta relación entre democracia y sistema judicial. En una democracia entonces es fundamental el tema de que el sistema judicial sea transparente. Fíjense lo que pasa en todos los países que no son democráticos o que se empiezan lentamente a alejar de lo que es una democracia, cómo inmediatamente la justicia es como de las primeras cosas que cae o que se deteriora. Ya deja de ser autónomo, deja de ser imparcial, se acaba el debido proceso, se violan derechos humanos. Entonces, es súper como fundamental el tema del sistema, de este sistema, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna duda con lo que vimos hasta acá, para entrar ya como más a lo fino de la clase, que es de esta sesión, que es lo que se relaciona con el Poder Judicial en sí. ¿Alguna duda? Alberto me pregunta cuántos países hay que no sean democráticos. En realidad hay varios que no son democráticos. Hay bastantes países en el mundo que no son democráticos. No te podría dar una cifra exacta, pero son bastantes. Sí, más de lo que uno quisiera. La democracia está hoy en día como bien contra las cuerdas. De hecho, hace poquito se supo que hubo un golpe de Estado en un país de África, que es Mali. Vemos como en estos países el autoritarismo está como creciendo, ¿no es cierto? Estos personalismos, estos señores que acumulan poder. Entonces, Venezuela, por ejemplo, ya es un país en cual la democracia está totalmente en entredicho, al menos acá nuestro ejemplo es más cercano, pero en otras partes del mundo la situación es bastante compleja, ¿ya? Hay varios.
Bien, vamos a ver a continuación. Ahí. Se me pegó la... Ahí sí. A través de un video, ya la organización del sistema judicial chileno. Acá, lo que yo quiero que podamos analizar de este video es ¿cómo se llama? La estructura de este sistema. Acá está súper claro, yo creo que no van a tener, ¿cómo se llama? Dudas al respecto, pero quiero que lo podamos visualizar. Ahí sí. Dura 2 minutitos. El Poder Judicial es una de las instituciones fundamentales del Estado chileno y está integrado por tribunales que ejercen la facultad de administrar justicia. Su estructura es jerárquica y está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Le siguen las Cortes de Apelaciones y en su base se encuentran los juzgados o tribunales de primera instancia. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia en Chile. Entre sus labores está la dirección administrativa, disciplinaria y económica de todos los tribunales de la nación, menos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Está conformada por 21 ministros, uno de los cuales es su presidente, elegido por votación de sus pares cada 2 años. Según la materia que revisan, la Corte Suprema funciona en pleno o dividida en 4 salas especializadas: civil, penal, constitucional y contencioso administrativo, y finalmente laboral, previsional y familia. Desde apelaciones son tribunales que ejercen sus facultades jurisdiccionales dentro de un territorio determinado por la ley, generalmente una región o parte de ella. Actualmente existen 17 a lo largo de todo Chile, y el número de ministros que la componen varía de acuerdo a la extensión geográfica de la jurisdicción. Cada corte está dirigida por un presidente elegido por antigüedad entre sus integrantes una vez al año y funcionan en pleno o en salas de 3 miembros. Dentro de sus labores está conocer los recursos de apelación y nulidad contra sentencias de los tribunales de primera instancia de su jurisdicción y los recursos de protección y amparo. Además, se encargan de velar por la correcta aplicación del debido proceso y los procedimientos que la ley establece para los tribunales inferiores. En la base del Poder Judicial se encuentran los tribunales de primera instancia que están bajo la supervisión de las Cortes de Apelaciones. En la actualidad existen un total de 446 en todo Chile, los que se clasifican por materia en tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de garantía, juzgados de familia, juzgados de cobranza laboral y previsional, juzgados de letras del trabajo, juzgados civiles y juzgados de letras de competencia común. El Poder Judicial busca dar respuesta a las necesidades que los integrantes de la comunidad nacional demandan de sus tribunales: un servicio de justicia accesible, transparente, oportuno, participativo y de calidad. Todos por una mejor justicia. Ya chicos, ahí estaba el video. ¿Se escuchó bien todo? ¿No hay problema? ¿Cómo podríamos primero considerar la estructura del sistema judicial, según lo que vimos en el video? Fíjense ya la forma que tiene ese esquemita que vemos ahí. ¿Cómo, no es cierto?, es la estructura del sistema judicial chileno, del Poder Judicial, según lo que vimos en el video. ¿Todos pudieron verlo? Catarina Vidal dice que tiene 3 instancias. Ya. Felipe Olivares. Bacán, se veía el video. ¿Cómo es la estructura? Si miramos esto de aquí, bueno, ahí aparece una... ¿Qué forma tiene? Es cuando tiene como esta estructura, está así, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ponerle un nombre a esa estructura? Es muy bien, Catalina, tiene un orden, ¿no es cierto? Una jerarquía
que va desde la base, desde la cúspide, ¿no es cierto?, hacia la base de esta pirámide. Agustina dice, es piramidal, es decir, hay cosas un poco más importantes que otras. Muy bien. Entonces, lo que vimos en el video fue un muy buen resumen de cómo está estructurado nuestro sistema judicial, y no se olviden, ¿no es cierto?, esta estructura con forma de pirámide, esta estructura jerárquica en la cual la Corte Suprema de Justicia, como lo vemos a continuación, es este máximo tribunal, ¿ya?, que tenía todas las funciones que aparecían ahí, económica, correccional, sobre los demás, ¿no es cierto?, tribunales que vienen hacia abajo, ¿ya? Ahí aparecía en el video la cantidad de miembros, ¿no es cierto?, decía que eran 21 miembros y que se dividen el trabajo en distintas salas, donde ven distintas causas, ¿no es cierto?, según el tipo, ¿ya? Pero estaba, por ejemplo, la sala civil, la penal, ya la contenciosa administrativa, estaban esas 4 salas, ¿sí? Entonces, la Corte Suprema tiene este rol de casi como de ser como el superior sobre los demás, sobre las Cortes de Apelación y los demás tribunales que vienen hacia abajo. ¿Qué es una jurisdicción? En el video se hablaba de jurisdicción, es importante quizá como que aclaremos eso. Jurisdicción, se menciona como, desde el punto de vista como territorial, ¿no es cierto? Se decía ahí que hay juzgados o tribunales de primera instancia, ya, que corresponden que tienen una jurisdicción, es decir, que ejercen ¿cierto?, su trabajo, por así decirlo, sobre un territorio determinado, ¿ya? Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos jurisdicción, ¿ya? Luego venía la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto? Las Cortes de Apelaciones en realidad son varias. Acá yo les puse un ejemplo de una, que es la Corte de Apelaciones de Concepción. Y las Cortes de Apelaciones lo que hacen es, como decía el video, es revisar los recursos de amparo y protección, y también los recursos que, las apelaciones, por eso de ahí viene su nombre, cuando no hay conformidad con un fallo de primera instancia, ¿no es cierto?, se recurre a las Cortes de Apelaciones a través de estos recursos, como el de nulidad o el recurso de apelación, que eran los que se mencionaban en el video. Entonces, cuando uno de estos tribunales de primera instancia, en el fondo, falla y no hay como conformidad con ese fallo, con esa resolución del tribunal, se puede ir a las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Ahí en el video se mencionaba que eran 16, ¿cierto?, en todo el país, y, bueno, Corte Suprema solo una, acá son más. A continuación de las Cortes de Apelación, ¿no es cierto?, como dentro de su jurisdicción, y acá vimos cuántos juzgados tribunales de primera instancia habían por lo menos, ¿no es cierto?, como decía, habían 446, o sea, estamos hablando de una cifra bastante importante de tribunales, ¿cierto?, de estos juzgados tribunales de primera instancia. Y acá vemos, ¿no es cierto?, un ejemplo. Yo les puse una foto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. ¿Qué es lo importante sobre estos tribunales? Que cada uno, ¿no es cierto?, revisa causas de distinta naturaleza, ¿no es cierto?, de distinto tipo. Entonces están los juzgados civiles, que ven las causas relacionadas con todo lo que tiene que ver con contratos, con herencias, ¿ya?, con todos el tema de la propiedad, los ciertos juicios sobre las propiedades. Todo eso es competencia de un tribunal, ¿cierto?, o de un juzgado civil. Los temas laborales, ¿no es cierto?, lo que se produce entre un empleador y un trabajador, son revisados por los juzgados de letras del trabajo, como dice ahí, ¿ya? Problemas con, ¿cierto?, el tema de los sindicatos, con relación a los contratos, todo eso es revisado por estos tribunales. El juzgado de familia ve todos los temas de familia, ¿no es cierto?, como los divorcios, los matrimonios, el tema de la violencia intrafamiliar, ya todos los problemas relacionados, los problemas, ¿cierto?, propios del derecho de familia, ¿ya?
Los juzgados de garantía, lo que, como su nombre lo dice, buscan que se que se respeten las garantías constitucionales, los derechos fundamentales, tanto de víctimas y de imputados, ya en un proceso penal. Eso es como la función de estos juzgados. Estos que veíamos también, ¿no es cierto?, como los juzgados de letras de competencia común, revisan causas de distinto tipo, ¿ya? Y finalmente tenemos los tribunales de juicio oral en lo penal, que es la imagen que vemos acá y que creo que lo estudiamos, se relacionan o surgen con la reforma procesal penal, ya con cómo se cambió el sistema para procesar los delitos en nuestro país, ¿ya? Entonces, estos tribunales tienen la característica de ser orales. Estos de acá, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la mayoría del procedimiento es escrito. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. En materia penal, vamos a tener estos tribunales especiales, que son de juicio oral en lo penal, ¿sí? ¿Queda alguna duda con esta estructura? En realidad esto es como bien técnico, ¿no es cierto? Bien como que hay que estudiarse igual como cada aspecto. Sin embargo, quiero que se queden con lo general, ¿no es cierto? Con lo global de esto, de esta estructura, ¿cierto? De esta organización del sistema judicial, con la Corte Suprema, perdón, en la cúspide, las cortes de apelaciones y finalmente los juzgados o tribunales de primera instancia que revisan este tipo de causas, ¿cierto?, de distinta naturaleza, ¿sí? Civiles, laborales, de familia, ¿cierto?, penales o de competencia común. Entonces son bastantes estos tribunales, los últimos, y son usualmente la primera instancia, ¿no es cierto?, donde se presenta una, una demanda, se revisa una causa por estos tribunales, que pueden estar compuestos por un juez, dos jueces, eso va a depender de cada tribunal, ¿ya? Eso es lo fundamental de esta estructura, ¿ya? Si tienen alguna duda con esto, pregunten ahora, porque igual hay algunos aspectos como súper específicos de estos tribunales, algunos que son especiales, otros son ordinarios. Con ordinario me refiero a que son tribunales que siempre que son, forman parte común, ¿no es cierto?, en el sentido como que están vigentes siempre, y los que son especiales que son para temas específicos, como los juzgados de familia, ¿ya? Pero, por ejemplo, los de tribunales de juicio oral en lo penal, esos se consideran tribunales ordinarios, ¿ya? Hay otros tribunales como, y se menciona ahí, por ejemplo, en el video, que está el caso del Tribunal Constitucional, que este tribunal no está fuera de la competencia, no forma parte del Poder Judicial, ¿ya? Lo mismo que se decía con relación al Tricel, y hay, por ejemplo, los juzgados de policía local tampoco forman parte del Poder Judicial, solo los que acá aparecen en este esquema, ¿ya? Hay que como que tener bien claras esas distinciones en el fondo para comprender la estructura del sistema, ¿ya? ¿Qué, qué me dice? ¿Alguna duda? Los que más se ven en la prensa o los más comunes son estos, los tribunales, bueno, y últimamente que hemos estado como asediados o que han ocurrido muchas causas penales, muchos delitos como de connotación social, pensemos lo que pasó con Antonia, lo de Ámbar, lo de, ¿no es cierto?, todos estos femicidios, ¿no es cierto? Esas causas, ¿no es cierto?, se ven en estos tribunales de juicio oral en lo penal, que revisan delitos establecidos en el Código Penal, ¿ya? Alberto me pregunta, ¿el juzgado de policía local es ¿no es cierto?, un juzgado que depende de los municipios y que se dedica a todas estas cosas como más chicas de las municipalidades, como o infracciones a la ley de tránsito dentro de una ciudad, ¿ya? Básicamente eso, como los problemas con la ley del tránsito pasan por el juzgado de policía local. Como les digo, que depende, por así decirlo, de los municipios, está dentro de esa jurisdicción, ¿ya? Eh, entonces, como les digo, los que más aparecen siempre son estos. Pero va a depender en el fondo, la naturaleza de la causa o del problema que yo llevo ante la justicia,
el tribunal al que tengo que ir, ¿sí? Si yo quiero divorciarme, tengo que ir a un juzgado de familia, ¿no es cierto? Si hay por ahí un tema con la pensión alimenticia que también ha estado ahí saliendo, eso lo revisan los juzgados de familia, ¿ya? Cuando hay problemas con una herencia, eso lo ve un juzgado civil, o de letras, ¿sí? Si a mí me toman detenido porque me están imputando un delito, primero paso al de garantía, ¿se fijan? Si a mí me imputan un delito y se investiga ese delito, paso al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, ¿ya? ¿El Instituto de Derechos Humanos influye en la justicia? Eh, Alberto, sí, o sea, no es que, no es que influya, pero el Instituto de Derechos Humanos se puede constituir como en un demandante, ya frente a una causa que esa institución considere y representa una violación de derechos humanos, ¿ya? Como lo hemos visto, ¿cierto? Hubo casos durante el estallido social, ¿verdad? Cuando la policía o cuando lo que pasó con esta chica, con Fabiola Campillay, no sé si saben de ese caso, que ella quedó ciega, ¿no es cierto?, por acción, ya está más o menos comprobado por acción de carabineros. Entonces, ese tipo de causas, como el caso de Fabiola, son, ¿no es cierto?, son causas en las cuales el Instituto Nacional de Derechos Humanos se puede constituir como en querellante, ¿se fijan? Ese es el caso, Alberto, el de esta mujer que perdió la vista eh, sería por un disparo de carabinero, ¿ya? Entonces, ese tipo de causas que en el fondo representan una vulneración como flagrante de derechos humanos, ahí el instituto puede actuar, ¿ya? Pero no como, él no va a decidir el fallo, ¿no es cierto? Lo que van a tomar la decisión acá van a ser el Tribunal de Juicio Oral en lo penal o el tribunal que corresponda, ¿ya? Eso entonces con respecto a la estructura de este sistema. Para ir cerrando el tema, claro, muy bien, entonces el demandado acá, ¿no es cierto?, o los imputados va a ser el carabinero que estaba en ese momento cuando ocurrieron esos hechos, ¿ya? Queda como el demandado. ¿Alguna pregunta sobre la estructura del sistema judicial? Recuerden esta estructura, ¿verdad?, jerárquica. Cada tribunal tiene su jurisdicción, su esfera de competencia, que se llama en derecho. Revisa causas de distinto tipo, ¿ya? Dependiendo la naturaleza de la causa que yo lleve, como les dije, ante estos tribunales. O sea, yo no voy a ir con un problema con mi empleador, no sé, un despido injustificado no lo voy a llevar a un tribunal de familia, pues. Lo tengo que llevar a un tribunal laboral, que de ese tipo de causa, ¿ya? Entonces ahí como existe esa diferencia. Entonces, la naturaleza de las causas determina entonces qué tribunal lo ve. Ya, Catalina, muy bien. Eso entonces, chicos, con relación al sistema judicial, acá una pregunta, una bien específica igual, pero que está considerada dentro de este contenido. ¿Cuál es la función de las cortes de apelación? En realidad debería ser las cortes, porque no es solo una, todos son más de una. Tribunales que se dedican a los procesos judiciales en segunda instancia, o sea, revisan apelaciones. Entonces, en la primera instancia, recuerden, se puede llegar a un fallo, a una sentencia, pero esa sentencia es apelable y esa apelación la revisan las cortes de apelaciones. Superintendencia Directiva Correccional y Económica de todos los tribunales de justicia de la Nación. ¿A quién le corresponde lo que dice la B? A ver si puedo escribir acá, ¿o no? Si me salgo, quizás. Pero la letra 6 es la resolución de entre otras cosas, las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de obligaciones contractuales. Resuelve materias relacionadas con matrimonio civil, violencia intrafamiliar. ¿Qué tribunal resuelve este tipo de materias? Lo que dice la D. ¿Qué tribunal es el que tiene esas causas como su competencia?
son de su competencia. Ahí. Entonces, el de familia, ¿no es cierto? Muy bien, Felipe. El Tribunal de Familia, perfecto. ¿A qué se dedican las Cortes de Apelaciones de todas estas alternativas que tenemos? ¿Ven causas que correspondan a distintas áreas del derecho? ¿Cuáles eran las que veían causas como, cómo se llamaban esos tribunales que veían como causas como un popurrí, como de todo un poco? Como causas civiles, comerciales, laborales, de cobranza, etc. Tenían un nombre esos, los de competencia común, ¿cierto? Felipe dice la A y Alberto dice también la A. Entonces, ¿cuál va a ser la función fundamental, ¿cierto? Muy bien, Yael y Agustina, es revisar fallos, ¿no es cierto? Procesos judiciales en segunda instancia, y esa es la principal función de estas cortes, ¿ya? La letra B, lo que decía la B, que es la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de justicia de la nación, es de la Corte Suprema, ¿ya? Los juzgados civiles son los que ven el tema de los contratos, en términos generales, y la letra D es juzgados de familia. Entonces, está compuesto, bueno, habíamos dicho que son 17 tribunales que se encuentran repartidos por todo nuestro país y existe al menos uno por cada región, ¿ya? Esa es lo relevante de las cortes de apelación, ¿cierto? Como que antiguamente eran, ahora se han ido creando nuevas cortes de apelaciones, porque como les digo, en ciertas regiones del país las personas antiguamente no accedían, como tenían que viajar a otra parte para poder realizar estas apelaciones. Pero hoy en día ya casi, ¿no es cierto?, hay una corte de apelación por cada región. Antiguamente creo que en Aysén no había corte de apelaciones, y en varias otras regiones nuevas no existían cortes de apelaciones, pero ahora sí hay. Para cerrar la clase, chicos, si no hay más dudas, les planteo acá dos cosas. Quiero que relacionen estas infografías, ¿ya? Hay una que se relaciona con la iniciativa llamada Ley Fácil. Y la otra es el tema del bus de la justicia o justicia móvil, ¿ya? Ley Fácil es una iniciativa que en el fondo lo que busca es hacer que en el fondo como traducir a un lenguaje claro y sencillo las leyes, ¿cierto? Para las personas, explicarle a las personas de una manera didáctica y fácil las leyes, ¿no es cierto? Porque es un tema denso, complejo, que para la mayoría de las personas es como difícil de comprender, ¿no es cierto? Entonces, se creó esta iniciativa a través de una ley, probablemente tal, que es la famosa proyecto de ley fácil. Búsquenlo ahí en Google, ley fácil, y aparecen explicadas estas normas de una manera más sencilla para la población. Y la otra iniciativa es la de la justicia móvil, que es un bus que recorre distintas comunas, distintas ciudades, y que ofrece distintos servicios. Como dice acá, orientación y consultas sobre pensión de alimentos, divorcio, herencia, posesiones efectivas, cuidado personal de niños, eliminación de antecedentes, violencia intrafamiliar, despidos injustificados y otros. ¿Con qué contenido de esta clase podríamos nosotros relacionar estas dos cositas? La iniciativa Ley Fácil y la justicia móvil o bus de la justicia. Y les puse una imagen de este bus que recorre, como les digo, distintas comunas, se acerca, recorre distintos barrios. ¿Con qué cosa de todo lo que vimos esta clase? Vimos, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, vimos el acceso a la justicia y vimos la estructura del Poder Judicial en nuestro país. ¿Con cuál de todos estos temas podemos relacionar la ley fácil y la justicia móvil o bus de la justicia? ¿Qué me dicen? Si quieren pueden responder por el micrófono. Tenemos, ¿no es cierto?, estas dos cosas, ley fácil
Justicia móvil. ¿Con qué nosotros miramos lo que acabamos de estudiar en esta sesión? ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Qué se busca con esto? Con estas dos cosas. Explicar las leyes de manera más fácil, ¿no es cierto? De manera más clara. Y la justicia móvil. Yael, muy bien, tiene que ver esto con el contenido o el tema de acceso a la justicia. Porque como lo conversábamos recién, el Estado tiene que garantizar el acceso a la justicia para toda la población. Entonces resulta que hay partes de Chile, y en realidad hay muchas partes, muchas comunas, sectores, barrios, en los cuales las personas no tienen o desconocen que tienen derecho a la justicia, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, se creó este bus, como dice acá, que su lema es para una mejor justicia, para justicia oportuna y de calidad, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca? Se busca llevar este servicio, estos servicios judiciales a la población, a personas que a veces no tienen los recursos, que desconocen cómo funciona el sistema. Entonces, ellos van y les explican, llevan la justicia a los barrios, a las poblaciones, ¿no es cierto? Ya a sectores donde no es fácil para las personas acceder a esto, ¿ya? Y por su parte, lo de Ley Fácil nos está mostrando cómo también es una iniciativa para acercar la justicia a las personas, en el fondo, dijimos que había dos motivos, un motivo cultural y otro económico. Entonces, en lo que tiene que ver con lo cultural, está el tema de la educación. Entonces hay que educar a las personas en las leyes. Y eso se hace a través de cosas como la ley fácil, ¿sí? El tema de la licencia de conducir, como aparece ahí, se está explicando. Bonos a funcionarios de la salud, salida de menores al extranjero, patentes. Hay un sinnúmero de temas que pueden ser simplificados o explicados de una manera mucho más accesible para las personas, ¿ya? Eso es la clase de hoy, chicos. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna duda? Ya llegamos a la conclusión que yo quería, que era lo de, ¿cierto?, de que pudiéramos ver en lo concreto, ¿no es cierto? Yo les había preguntado antes, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado para garantizar este derecho? ¿No es cierto? Esto es un derecho humano, como lo vimos, derecho constitucional. Entonces, el Estado tiene que hacer algunas cosas. Corporaciones de asistencia judicial, el bus de la justicia, ley fácil, y así hay varias otras cosas más, ¿ya? ¿Preguntas? Antes de ya empezar a cerrar la clase. ¿Dudas sobre, quizás lo más denso es lo relacionado con la estructura del sistema judicial, ¿no es cierto? Ese contenido que puede ser un poco más duro, ¿ya? Catalina, ¿todo claro? Alberto. Vamos entonces con esta clase. Felipe, Lau, ¿ha estado calladita? Yael, Cristian, Agustina, Alberto, ¿alguna duda? Entonces recordar el tema, la importancia del acceso a la justicia como un derecho. No se olviden de eso. Hoy en día vemos que hay muchas personas que por desconocimiento, por falta de recursos, no tienen derecho o sea, no ejercen este derecho efectivamente, que eso es el problema que ocurre acá, ¿ya? O también hemos visto casos, como lo que ocurrió con Ámbar, en el que la justicia actuó de manera negligente, ¿cierto? Se dio la libertad a este sujeto, y se generó un daño, ¿cierto?, a una familia, a una menor, que terminó falleciendo, ¿se fijan? Entonces como que hay una responsabilidad acá como compartida también. Yo tengo mi derecho, pero también me tengo que informar. Entonces eso es lo que es importante en esta clase. Ya. Luca dice, no escribió nada, pero no tiene dudas. Me quedó todo muy claro. Ya. Muchas gracias entonces, chiquillos. Sigan entrando al portal y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense, que tengan buena semana. Así que ahí estamos conversando en una próxima clase y nos vamos a volver a ver. Así que
Eso, chicos, cuídense, estamos en contacto. Chau.